Francisco Cadena es el presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el Ecuador, CEACES. Se encuentra con nosotros para precisamente evaluar cómo está avanzando el proceso de esto que se ha implementado en el país y que ha generado transformaciones radicales dentro de la educación nacional y pues va dando sus frutos. Doctor, bienvenido al Ciudadano. Quisiera arrancar con una pregunta muy importante. ¿En qué situación se encuentra en este momento el proceso de evaluación de educación superior y cómo se analiza lo que ya se ha hecho y cuáles son obviamente las perspectivas a futuro? Bienvenido, por favor. Muchas gracias por la invitación. La universidad ha echado a andar hacia un camino de excelencia, un camino que lo vamos desbrozando paso a paso, vamos haciendo camino al andar. Es un proceso inédito, es un proceso que incluso en la misma América Latina ha llamado mucho la atención, la decisión y la firmeza con la que ha sido tomado, y también la rigurosidad científica con la que se ha hecho. Hay un proceso inédito en el país en el año 2009, cuando se evalúan a las universidades por vez primera. Había 5 categorías en esa época, se evalúan las universidades que están en la última categoría y cierran 14 instituciones que pretendían llamarse universidades, pretendían serlo. Nosotros manifestamos que no hemos cerrado ninguna universidad, no se ha cerrado ninguna universidad, sino instituciones que pretendían serlo. Pero el proceso sistemático del mejoramiento de la calidad siempre tiene que ser continuo y cada vez con hitos más altos. En el 2013, el año anterior, en noviembre, nosotros presentamos los resultados de una nueva evaluación. Esta vez se han establecido 4 categorías, pero solo 3 de ellas están acreditadas por 5 años. Las categorías desde la A hasta la C. Las universidades que están en la categoría D tendrán que mejorar sus condiciones en un par de años y si no los mejoran saldrán del sistema. Es una decisión dura, pero es una decisión necesaria, indispensable. Si no son las universidades, los profesores universitarios, los estudiantes universitarios, los trabajadores universitarios, quienes dan el ejemplo, deben dar el ejemplo ante el país de ser más exigentes consigo mismo. Ellos, nosotros, la comunidad universitaria, debemos ser los paradigmáticos en los cambios fundamentales que requiere este país. Entonces, 3 categorías están acreditadas, las D tendrán que mejorar. Esta categorización es diferente que la que se hizo en el año 2009. El modelo básicamente se mantuvo, pero se incorporaron algunas cosas. ¿Qué se incorporó? Metodológicamente, por ejemplo, el rigor. Los evaluadores en el año 2009 revisaban algunas de las evidencias, las que les parecían que podían no ser ciertas. Esta vez nosotros hemos revisado todas las evidencias del caso. Hemos sido rigurosos en revisar cada caso, cada publicación, cada evidencia que nos presentaban las universidades. Hemos dado todo el espacio para posibilitar que las universidades den la información y revisen la información y los resultados que les presentábamos. Se presentó un informe preliminar, las universidades observaron el informe preliminar, se hicieron correcciones, se presentó un informe de rectificación y luego hubo apelaciones y audiencias. Es decir, en todas esas instancias las universidades pudieron presentar la información que ellos requerían, que ellos decían sostener. Resulta sorprendente 2 cosas en ese proceso. Una, el hecho de que varias universidades, y muy representativas universidades, no conocían exactamente lo que sus profesores publicaban. Era obligación de las universidades presentarnos los artículos científicos que tenían los profesores, pero en varias de ellas nosotros encontramos que eran más los artículos que publicaban que los que ellos nos presentaban. Recurrimos a la experticia de algunos profesores, amigos de fuera, que nos ayudaron a encontrar en las bases de datos científicas las publicaciones científicas. O sea, no había un seguimiento docente, digamos, institucional a los docentes que trabajan en las instituciones de las publicaciones que se han hecho. Exacto. Yo incluso prefiero llamarles profesores antes que docentes, porque la docencia es una de las actividades que realizamos. Se da clase, es cierto, es una actividad fundamental, pero generar conocimiento es otra actividad fundamental.
hacer investigación y hacer vinculación con la colectividad. Por eso digo yo que me parece que es más pertinente llamarles profesores, que involucra todas esas actividades académicas que son parte del devenir universitario. Otra etapa que le decía, sui generis de nuestro proceso, resultó que muchas de las universidades nos presentaron la mayor cantidad de evidencia hacia el final, en las últimas etapas, en las etapas de apelación y de audiencia, y no las etapas donde se realizaron las visitas, por ejemplo. O sea, esta costumbre de dejar al final, eso. Lamentablemente, ¿no? La cultura impregna también la universidad. Todo para el último. Pero nosotros, le decía que aseguramos el debido proceso, que las universidades planteen todas las evidencias que podían presentar, todos los documentos que debían presentar. Les hemos dicho que nuestro modelo de evaluación no implica un modelo de universidad. Son cosas diferentes. Nosotros planteamos un modelo que considera algunos indicadores internacionales y otros indicadores muy básicos que dan cuenta de nuestra realidad ecuatoriana. El conjunto del sistema de la universidad ha mejorado, pero todavía no lo suficiente. Y nuestro modelo considera, por ejemplo, publicaciones científicas. Publicaciones científicas, las que se dan a nivel internacional y las nacional también. Pero diferenciamos en función del impacto y de la rigurosidad de esas publicaciones científicas. Ese es uno de los aspectos que la nueva etapa ha tomado en cuenta. Exacto. El modelo considera una cincuentena de indicadores. Es decir, describir la realidad de una universidad es bastante complejo. Y por eso es que consideramos muchísimos indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, que nos permitan describir esa realidad compleja. Fíjese que el indicador más alto que hemos puesto nosotros, como les decía, como indicio de el más importante actividad que tiene la universidad, que es el generar conocimiento, las publicaciones científicas apenas tienen el 9% del total de los indicadores. Y ese es el más alto. Entonces, los indicadores están repartidos en casi 50 que tratan de describir desde manera compleja cuál es la realidad de la universidad. Pero son indicadores, incluso, ese puede ser un indicador internacional, pero hay indicadores muy básicos. Hemos tenido que ir a ver si un profesor tiene o no un despacho. Tan elemental como eso. Fíjese, un profesor a tiempo completo estamos hablando, es decir, los tiempos parcial quizás también hemos visto que tengan una cierta cantidad de sitios donde ir como despachos, que se los puedan turnar, pero un profesor a tiempo completo que no tenga un despacho, o que las condiciones de las aulas no sean las mínimas, o que haya o no internet de suficiente banda ancha como para que los estudiantes puedan acceder al mismo, o los profesores, las condiciones mínimas de biblioteca. Esa infraestructura básica la hemos visto. Hemos visto si a los profesores les pagan suficientemente bien o no. Por eso se distinguen dos cosas de nuestro modelo. No es un modelo de universidad, es un modelo de evaluación y es un modelo básico, todavía autorreferencial. Todavía nos comparamos con nosotros mismos. Todavía no estamos en los índices internacionales, regionales, pero vamos hacia eso, vamos mejorando. Y ese modelo que no es de universidad está alejado completamente de lo que se ha dicho, de lo que se puede comparar con los denominados rankings internacionales de las universidades. No corresponde a eso. Los rankings internacionales solo miran los aspectos positivos. Si los profesores publican, cuánto publican, si tienen o no premios Nobel, todos los méritos de las universidades. Pero nosotros hemos ido a ver las cuestiones tan elementales que le comento. Ojalá nunca tengamos que verlas, porque debería ser absolutamente indispensable que un profesor tenga un despacho, tenga una oficina. Doctor, ¿cómo han lidiado o cómo lidiar? Al comienzo hubo un proceso en el que hubo mucha resistencia, incluso influencia política en el proceso que ustedes han llevado, que se ha llevado a cabo. Ahora, en el momento actual que se encuentra el CEACES y la realidad institucional de educación superior del Ecuador, ¿cómo lidiar con este tipo de resistencias que aún siguen manteniéndose y que no han tomado en cuenta lo técnico y más bien en muchas ocasiones han tomado en cuenta las diferencias incluso políticas? Nuestro modelo, le decía, se diferencia. Yo creo que el hito del cambio en el 2009 es muy importante. Pero nuestro modelo se diferencia con la rigurosidad y el aspecto académico, técnico, perfectamente delineado. La universidad es discusión, son sinónimos. Tiene que haber discusión, tiene que haber polémica. No me asombra ni creo que debe dejar de existir la polémica y la discusión. Nosotros en marzo de este año, a finales,
hemos convocado a todas las universidades y todas las universidades han asistido a talleres para discutir el modelo. Nosotros no creemos que este sea un modelo perfecto, tiene que ser mejorado, y discutido con el conjunto de la universidad e incluso con el conjunto de la sociedad. Hemos hecho talleres en todas las regiones del país y han asistido, le decía, absolutamente todas las universidades. Nos han hecho conocer todas las observaciones del caso, no solamente de forma, no solamente de los indicadores, de las ponderaciones, de la concepción misma del modelo. Yo creo que con los elementos que tenemos y con los elementos que vamos a seguir discutiendo, iremos llegando a perfeccionar este modelo, iremos mejorando el modelo, iremos descubriendo que debe ser parte de nuestra forma básica de vivir en la universidad, el de tener estándares más elevados de calidad, de pensar que la calidad no es un estorbo, no es algo que yo debo cumplir, sino es una necesidad imperiosa de sobrevivencia para la universidad. ¿Qué ha arrojado hasta el momento el proceso de socialización y de talleres que me comenta, doctor? Alrededor del 50% de las universidades presentaron observaciones de manera escrita y todas participaron en las discusiones que se concibieron para describir por parte del modelo y por parte de los indicadores, las ponderaciones, las funciones de utilidad. Me refiero, cuando nosotros, yo le comentaba que nuestro modelo todavía es autorreferencial. Si nos comparamos todavía con nosotros mismos, con los mejores aspectos de nosotros mismos, para poder hacer una calificación veíamos cuál era la universidad que tenía el máximo de esos valores, para asignarle el máximo valor. Pero esa forma de asignación, la forma, las funciones, las formas de asignarlo, todo eso lo hemos puesto en discusión y cada universidad ha propuesto diferentes formas de medida, diferentes cambios. En este momento nos hace falta todavía discutir con el conjunto de la sociedad, es decir, vamos a discutir con los empleadores. Nos interesa saber, tanto del sector público como del sector privado, cómo están viendo nuestra universidad, de los sectores sociales organizados. Nos interesa que la universidad sea parte consustancial de los cambios del país. Eso es fundamental. Sé que estamos en un país cuyas formas de exportación, el 70% todavía son materia prima. El cambio de la matriz productiva no es una consigna política, el cambio de la matriz productiva es una necesidad. Y en esa concepción, y nuestro modelo, nuestra forma de medir, nuestro modelo de evaluación, nuestros resultados han estado completamente alejados de una política partidista. Absolutamente no ha habido ninguna influencia en esta vez respecto a las decisiones que se han tomado. Muy duras en algunos casos, de sinceramiento, pero es que el aspecto académico ha sido completamente fundamentado, de tal manera que nuestras decisiones son objetivas, completamente objetivas. Doctor, ¿cuál es la meta para el 2014? Bueno, 2015, diríamos 2014, encajémonos en el año que estamos corriendo. Hay varios aspectos. Uno, le decía, las universidades que están categorizadas de la A hasta la C están acreditadas. Las D tendrán que mejorar para el 2015. Si no, saldrán del sistema. Correcto. Pero las universidades que están B y C pueden presentar una solicitud de recategorización. En este proceso, ellos, si bien están acreditados, pueden funcionar durante 5 años sin problema, pueden mejorar la ubicación en la que están. Pueden solicitar que les revisemos nuevamente y podrían cambiar de categoría. Alguien que está en la C podría pasar a B. Correcto. O a la A. Y les hemos pedido a las universidades que nos presenten un plan estratégico, y eso es por norma de la ley. Y dentro de ese plan estratégico les hemos dicho que consideren las mejoras que tienen que hacer en función del análisis y de la evaluación que ha sido establecida el año anterior. Es decir, las universidades tienen que plantearse lo máximo que sus sueños les permitan hacer. Que yo quiero ser la mejor universidad, no solo de la región del país, sino de la región de América Latina. Lo que ellos consideren y como lo consideren, como su forma de organización lo consideren. Esto no es un modelo para controlar a nadie. Las universidades deben soñar lo máximo que les sea posible. Lo único que les decimos es, no se vayan a olvidar de esos indicadores básicos del CEACES. Esas consideraciones elementales, básicas. Eso es lo mínimo. Ustedes tienen que pensar a más. Dentro de ese plan estratégico, ellos están considerando las observaciones que nosotros les hemos dicho de la evaluación. Eso permite emprender en una asignatura pendiente nuestra, que de alguna manera lo hemos hecho con las extensiones universitarias, es
el aseguramiento de la calidad. Hemos sido evaluados, hemos encontrado debilidades, hemos encontrado fortalezas. ¿Cómo vamos a superar esas debilidades y cómo vamos a incrementar esas fortalezas? ¿Cómo vamos a hacer sinergia entre los diferentes actores sociales de la universidad para mejorar nuestra universidad? La idea no es sancionar. Aquí nos interesa que las universidades, todas, el conjunto de la universidad mejore. Todas y cada una deben establecer planes de mejora, incluso las que están en A. Todas debemos mejorar. Entonces hay un proceso y habrá un acompañamiento, habrá un fortalecimiento, un acompañamiento a las universidades para que puedan mejorar sus indicadores. Pensamos traer personas que han trabajado con calidad universitaria en diversas partes del mundo. Nosotros como SEACES estamos asociados a la Acreditadora Internacional de Europa y tenemos relaciones con otras acreditadoras. La SPOL ha hecho un proceso de acreditación con esta acreditadora ABET, siglas en castellano, que es de Estados Unidos y hace acreditaciones a programas de ingeniería y administración. Y precisamente en estos días se están haciendo talleres para comentarles a las otras universidades del país cómo ha sido ese proceso, cuán complejo, qué dificultades han atravesado esta universidad para poder tener esa acreditación. O sea, no se queden con nuestros indicadores del SEACE, no se vayan a olvidar de ellos, pero no se queden con ellos, tienen que superarlo, esa es la meta. Entonces hay una función de aseguramiento de la calidad. Por otra parte, le decía, entre los factores que nosotros medimos institucionalmente a las universidades, eran infraestructuras básicas. Ahora vamos hacia las infraestructuras más específicas. Vamos a evaluar las carreras. Esto va a complementar la evaluación universitaria. Ha sido Francisco Cadena, presidente del SEACES, la entidad que acredita y evalúa las instituciones de educación superior en el Ecuador, con quien hemos analizado la situación precisamente de este proceso tan importante que se lleva a cabo. Continuamos con más después del corte.